La inteligencia artificial tienen que verla como el borrador, pero no como una versión final. Ustedes deberían de ser los editores para que al fin y al cabo podamos tener ese resultado humano y que conecte con las personas, con su público, con su audiencia. Yo soy una persona que cree que el poder humano, el poder de la empatía, el poder de la creatividad es clave cuando le ponemos empeño a construir cosas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast que estamos haciendo junto a una gran amiga, Joana Regada. El día de hoy estamos haciendo algo muy diferente a lo que normalmente nosotros venimos haciendo y decidimos dar el paso porque realmente consideramos que ha sido algo que nos ha unido para poder sacar adelante muchas cosas. Mi nombre es José Armando Herrera, soy CEO en Motivación Lúdica y ciertamente los caminos se juntan cuando tenemos propósitos similares o casi iguales. Y es algo que me ha traído muy contento de la mano con Joana. Así que Joana, ¿qué te parece si te presentas para que te conozcan un poco las personas? Ok, gracias José, hola a todos, ¿cómo están? Yo súper contenta de cómo generar este espacio, creo que es súper valioso porque aparte de lo que vamos aprendiendo, yo creo que la experiencia nos enriquece mucho. Y en este caso creo que tu experiencia, mi experiencia en algún momento creo que han conectado muy bien. Así que ahora compartirlo a un tercero, que son ustedes, yo creo que va a ser una súper buena oportunidad. Excelente. Para poder iniciar este podcast, nos pareció genial que podamos jugar un pequeño juego de cartas salvajes. Este juego, por cierto, que no lo conocen, yo puedes contarles de qué trata. Ay, sí, lo uso un montón de veces. Si necesitan romper el hielo, como que yo lo recomiendo. No me están pagando por esto, pero es carta salvaje. De hecho, lo compramos en Argentina y es de Casa Fight. Y en verdad tiene 3 niveles de profundidad para conocer a las personas, que me parece súper bueno. Genial. Digo, entonces, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? A ver, entonces tomo una carta, la lees en voz alta y yo le respondo. A ver, cualquiera. ¿Crees que soy una persona madrugadora o trasnochadora? A ver, mira, por lo que ya nos conocemos, creería que eres una persona madrugadora, pero responsable. Sí, es verdad. Aunque también sí, puede ser. Tengo de los dos en realidad. Ok, Eso del libro de El Club de las 5 de la mañana. No. O sea, sí, puede que no. Todavía no lo sé. ok, ok. A ver, vamos con mi carta. Ah, ¿Cuál fue tu primera impresión sobre mí? ¿Te acordarás de cuándo y dónde sucedió? Sí, cuando me inscribí a un curso de Visual Thinking. Estábamos en pandemia, entonces todos los talleres eran virtuales, recuerdo. Y de hecho eran temas novedosos, entonces se me hacía raro encontrar como alguien aquí en Perú que ya empiece a dictar esos temas. Y me pareció que era súper capo, así que sí, chinga. Genial, genial. Bueno, esa ha sido nuestra sección de preguntas salvajes. Así que, ¿qué les parece si empezamos con este podcast? Que está relacionado a uno de los temas bastante, diría yo, no sé si controversiales, pero es uno de los temas bastante tendencia, de que hay mucho que poder aportar y sobre todo desde el campo en el cual nosotros estamos, ¿no? Que es la educación. Educación que ayuda a muchas personas a poder crecer tanto personal como profesionalmente. Cuéntanos, Joa. Hay muchas preguntas alrededor de esto y una de las principales es, ¿realmente me va a reemplazar la inteligencia artificial? Uy. Mira, yo soy una persona que cree que el poder humano, el poder de la empatía, el poder de la creatividad es clave cuando le ponemos empeño a construir cosas. Si bien yo creo que la inteligencia artificial cada vez está como mejorando, está dando nuevas ideas, está siendo mucho más pulcro e incluso últimamente he escuchado que es más empática. Yo todavía siento que hay un camino por recorrer que nos diga realmente que una IA puede hacer lo mismo que un humano. Sí, ¿sabes qué? Algo que me he dado cuenta es que cuando, por ejemplo, en las mañanas salgo a caminar o correr, utilizo la inteligencia artificial con voz para rebotar algunas ideas. Y eso me parece genial porque ahí vas iterando y sacando cosas
realmente geniales, pero realmente también, por otro lado, veo que aún falta este enganche, ¿no? Que tampoco lo busco y que me hizo recordar mucho lo que conversamos acerca de la película Her, que de repente sería interesante que lo cuentes. Sí, lo que pasa es que Her habla en algo, no sé si, pues, genial si la han visto y si no, la recomiendo en verdad. Aparte, es con un actorazo, que ahorita no recuerdo el nombre. Joaquín Phoenix. Joaquin Phoenix. Entonces, y claro, esa película en algún momento te empiezas a cuestionar de qué tan conscientes vamos a ser de la dependencia, de la relación misma que tienes con la inteligencia artificial. Entonces, sí, yo creo que, si bien esa película creo que tiene más de 10 años, pero si tú la ves ahora, en verdad creo que hay un montón de gente que podría sentirse, no sé si identificada, pero sí les va a resonar el mensaje, ¿no? Entonces, creo que todo es gradual y siempre conscientes de esa relación que tienes con una inteligencia. Ahora, por ejemplo, todo el mundo dice, ay, sí, yo ya uso inteligencia artificial. Veo que está en WhatsApp, está en todos los sistemas de Meta y incluso ya en modo memes ves que hay gente que dice, oye, trátame con amor, dime no novio, dime novia. Es como, entonces, pequeños detalles a nivel de interacción que siempre hay que cuidar y que, bueno, lo vemos en diferentes elementos de las cosas que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Genial, genial. Y justamente hablando de eso también, ¿de dónde crees tú que vienen estos miedos en el uso también de la inteligencia artificial? Porque si bien es cierto, está popularizado y se ha popularizado mucho más a través de OpenAI con ChatGPT después de pandemia, y que hoy en día pues salieron muchas cosas, pero aún hay mucha resistencia y sobre todo creo que aquí en Perú también, y a nivel geográfico, local, aún hay mucha resistencia a esto. Mm, o sea, yo creo que no es que sea miedo, sino es como desconocimiento, ¿no? De por dónde empezar, cómo interactuar. Y a veces mucho miedo también a no poder, no sé si manejarla es el término, ¿no? Pero ¿qué dirán? ¿Cómo voy a hacer? Creo que eso va por encima del miedo, al menos de lo que yo he percibido a nivel de sociedad, ¿no? Porque si hay un miedo, es más un miedo de repente de ¿cómo decir? De no saber usarlo. Creo que va por ahí. No sé si tú piensas como lo mismo de este miedo que nos como van metiendo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Me has hecho un poco traer a colación algunos de los talleres que cuando dicto dentro de empresas, ¿no? Que justamente están orientadas a adaptación al cambio, inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial. Y es gracioso porque sí, o sea, siempre están con estos miedos de, uy, pero si le entrego mis datos, obviamente siempre hay un marco en el cual tú también tienes que tener cierta seguridad y que también se explica, pero también, ¿no? Es más un tema de desconocimiento que miedo a si realmente va a ser reemplazado, porque no saben el alcance que exactamente cubre este tema de la inteligencia artificial. Sí, es verdad. Y yo creo que también, y justo por eso es un poco creo que este pimponeo de ideas de que a ese desconocimiento, ¿cómo les damos mayor seguridad, creo que vamos a decir, para que, yo creo que es un mensaje clave, ¿no? Que la IA no es que va a hacer el trabajo por ti. Yo creo que sí nos ha ayudado un montón a nivel de productividad y nos va a seguir ayudando a nivel de productividad. Pero la IA se vuelve como no quiero decir asistente, pero es un partner que tú tienes, pero él no tiene por qué decidir por ti, él no tiene por qué darte la información final, porque ahí es donde se desnaturaliza un poco ese valor agregado que damos los humanos, ¿no? Exacto. En este estudio de McKinsey, que sacó acerca de las skills más relevantes para este 2025, igual el 2024, ya se empieza a hablar mucho acerca de, por ejemplo, no solamente la creatividad, la capacidad humana, que es inherente e innata dentro de cada uno de nosotros, sino también habla del pensamiento crítico, la capacidad que nosotros tenemos para discernir información, para comparar, para buscar. Es más, hay técnicas que en algún momento de repente vamos a conversar, pero que un poco trata de contrastar también el hecho de, oye, me respondió esto la inteligencia artificial, me respondió esto otro, pero también está en nuestra responsabilidad investigar en fuentes confiables que realmente validen esa información. Porque ahí viene a tallar esta frase que conversábamos también y que decía, la IA nunca se va a quedar callada. Sí. Y tengo
O sea, estuve escuchando que últimamente, y un ejemplo claro de esto que dices, es que en los trabajos universitarios están apareciendo más fuentes falsas, ¿no? Porque si tú le dices a ChatGPT o a la plataforma que uses, pero yo lo he visto tangiblemente en ChatGPT y lo he probado, que si tú le pides como, oye, hazme X trabajo, ¿no? Y necesito que agregues las fuentes, te puede agregar fuentes bibliográficas que si tú vas y sales de la plataforma a buscarlas en Google y esto, no existen. Y es una preocupación porque aquí queda justo lo que tú dices del pensamiento crítico de los alumnos. Entonces, ¿qué tanto yo simplemente hago un copia y pega de lo que hago? O si realmente luego me doy el trabajo de revisar, de filtrar, de adecuar, qué es este valor agregado que nos dan los humanos, ¿no? Entonces, ahí de repente, José, ¿cómo tú, qué sugerencias o qué se te viene a la mente cuando hablamos de este tipo de, no, es que yo solo la uso, copia y pego y dejamos de lado ese valor agregado que damos como humanos? Claro, sí, o sea, como humano, como parte ética, como parte de valores. Creo que incluso para empezar a utilizar la inteligencia artificial es importante tener algunos pasos previos, ¿no? Hay un libro muy bueno que es de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, pero principalmente habla también acerca de los sesgos, ¿no? Y también como parte también de los sistemas de pensamiento. Y uno de los sesgos de los cuales todo el mundo tiene, ¿no? Hay varios sesgos que nosotros como personas tenemos, que me llama mucho la atención, por ejemplo, es tipo como el sesgo de confirmación. No sé si lo has escuchado, pero es como cuando yo estoy convencido de una idea, busco fuentes o busco cosas que validen esa idea. Y entonces eso hace que también me desconecte totalmente de otros puntos de vista. Y eso ocurre, ese mismo ejemplo podría ser aplicado tanto para la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo, cuando nosotros vamos hablando, nos da respuestas que ya están muy sesgadas. Entonces, sí es importante tener ese contraste y tener las bases sólidas como para, oye, voy a investigar en otro lado, y cómo potenciar eso. Sí, sí, aparte, bueno, yo no sé un poco qué hay detrás de los orígenes, pero un poco lo que mencionaba, ¿no? La IA nunca se va a quedar callada y es cierto, siempre te va a botar información. Y si ya sabe un poco la expectativa, porque incluso, no sé si saben, tiene como esto de que va actualizando, tiene una memoria actualizada, dicen, ¿no? Y va captando de alguna manera lo que tú prefieres, cómo te gusta que te estructure las respuestas. Y eso él lo va aprendiendo para saber exactamente qué respuestas darte. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a escuchar o a tomar como respuestas de repente algo que no nos gusta? Y ojo que esto podemos hacer ¿no? Podemos traspolarlo a la sociedad y nosotros compartimos con gente que normalmente piensa igual que nosotros porque no nos gusta retarnos a ir a lo incómodo. Entonces, uno de nuestros puntos clave, un poco creo que para cerrar este mensaje es justo, oye, la inteligencia artificial no es que te va a dar todo y tienes que creerle, sino es, oye, ¿cómo haces tú para ponerte en diferentes situaciones? ¿No? Que hablábamos del sombrero de Bono, por ejemplo, y cómo ponerte diferentes sombreros para cuestionar también lo que recibes, yo creo que también es súper clave, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Joa. Y claro, hoy en día existen muchas herramientas de inteligencia artificial. Una de las que se popularizó mucho más a través de ChatGPT con OpenAI. Y ahora vemos también su gran rival, ¿no? Que es DeepSeek, y que es este rival chino, ¿no? Y que, bueno, han podido programar la inteligencia artificial a un menor costo que normalmente no lo hubiera logrado OpenAI. Y ahí están. Sin embargo, yo creo que más allá de estos temas, ¿no? Y solamente hablando de un chat conversacional de inteligencia artificial, tenemos una decena de miles de inteligencias artificiales que empiezan a aparecer y que realmente podemos sacarle provecho a este campo tan valioso que es el tema educativo. Sí. Uy. ¿De qué tema quieres hablar? De todo lo que implica el mundo educativo, porque sí, yo creo que un poco retomando lo que comentamos al inicio, ¿no? Tú puedes tener diversas maneras, tú mismo lo has dicho, diferentes fuentes, pero ¿cuál es ese valor agregado que tú, y acá me voy a poner un poco inspiracional, pero tú como persona que transmite conocimiento y que busca que los demás aprendan, ¿cómo realmente vas a hacer para generar ese valor o ese diferencial
de, ok, yo tomo esto, pero lo comparto, ¿no? Entonces creo que ahí es clave y tenía un tema en mente en donde, por ejemplo, te dicen, o sea, ahora cada vez más, y lo veo, y yo que estoy también en el rubro, oye, haz tus cursos en menos de, no sé, 15 minutos con inteligencia artificial. Pero, ¿qué tanto realmente es, oye, esto que me está dando la inteligencia artificial, tal cual voy y lo pego, ¿no? O sea, es más, ahora podemos ver en Udemy, por ejemplo, más cursos que dicen que están íntegramente hechos por inteligencia artificial y yo creo que ahí es donde queda el valor humano, ¿no? Ese valor esas cualidades que tenemos nosotros que podemos hacer que algo sea diferente. Exacto, exacto. Estos llamados humanos sintéticos que hoy en día son pues parte de la inteligencia artificial, pero no nos dan esa conexión, que es uno de los temas más valiosos que nosotros podemos tener dentro de una clase, una sesión. Considero que más allá incluso de poder conversar, claro, no llega a captar incluso la parte de las emociones. Y tampoco es que lo pidamos, ¿no? Pero yo creo que ahí viene un rol importante de nosotros como docentes, facilitadores, de saber aprovechar al máximo esa guía, ¿no? Y tenemos que pensar en ese antes, durante y después. Y cómo utilizamos todas esas herramientas para estructurar una sesión. Pero más que una sesión, que es algo que siempre conversamos con Yoa, es la experiencia de aprendizaje. Sí, y de hecho en lo que hemos venido pimponeando, que ya seguro podrán escuchar más adelante, es que a veces tú ves como prompts para, ¿no? Y esto, pero yo comentaba con José, a veces no te dan como qué pasa después, ¿no? O sea, no es que tú escribes un prompt y ya vas a tener la solución. Normalmente, y ahí es donde viene esta calibración, yo le digo, este ajuste, este ir un poco modulando a nivel de tus expectativas lo que quieres lograr. Y yo creo que muchos de repente sí lo hacemos muy a nuestro modo, porque creo que ahí entra mucho el factor humano de cómo vas puliendo. Por ejemplo, José, que tiene más expertise en innovación, de repente irá buscando y cómo ChatGPT le va ajustando lo que él quiere bajo ese enfoque. De repente yo estoy más desde la empatía. Pero lo importante es cómo vamos calibrando las herramientas que ya tenemos para lograr que el resultado final sea lo más cercano a lo que deseamos, y ahí es donde está nuevamente como el factor humano. Exacto. Exacto. Yo creo que mientras más contexto se tenga y tenga la inteligencia artificial, va a darnos respuestas un poquito más ajustadas, ¿no? Y es lo que se busca también, ¿no? Entonces, ir discerniendo, ir probando, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es parte de una iteración constante, ¿no? Y eso mismo incluso se ve mucho en innovación, de las cosas que también comparte, me gusta mencionar, ¿no? Porque al fin y al cabo no nos quedamos con algo, sino vamos mejorándolo en el tiempo. José, y en esta interacción tú también me contabas que, o sea, ya José creo que está a un nivel adicional de mi uso, pero hablaba un poco también de cómo puedes ir programando, ¿no? Y este tipo de personalización que tú le haces a ChatGPT para de alguna manera ya, digamos, tener las cosas un poco más automatizadas, pero bajo las perspectivas que tú buscas, ¿no? No sé si puedes contarnos un poco de eso. Ah, bueno, sí, la vez pasada le contaba yo que, bueno, yo utilizo, por ejemplo, dentro de todas, una de las tantas, claro, es ChatGPT, ¿no? Y ahí tengo la versión premium, ¿no? Y del cual uno puede crear GPTs, es decir, ya asistentes automáticos que tengan ciertos prompts para poder ejecutarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo puedo estar camino al parque y activo ese GPT y lo que hace es ordenar mis ideas. O sea, les voy dando ideas sueltas de las cosas que tengo de mis pendientes del día y me entrega una lista estructurada de las tareas que tengo. Eso también me parece genial. Otra cosa otro GPT que tengo es cuando, también lo uso mucho, cuando tengo una reunión con un cliente. A veces hay tantas ideas y yo a veces anoto todo, pero igual, una vez que las termine, de repente me ayuda un poco a estructurar esas ideas. Y también hay uno más que conversaba con Yoa, que de hecho lo vi en uno de los compartidos de algunos colegas como Platzi. Me acuerdo que encontré que tenían una especie de GPT socrático. Es decir, cómo creas una inteligencia artificial, o cómo creas un GPT, mejor dicho, que cuestione todas las cosas que nosotros decimos. Entonces, sería genial, ¿no? Sería genial siempre que te cuestionen las cosas, porque siempre
GPT o inteligencia artificial va a... todo lo crea y si no lo crea te lo inventa, ¿no? O todo lo sabe, mejor dicho, o si no lo sabe te lo inventa. No se va a quedar, Katia. No se va a quedar callado. O sea, sí. Sí, entonces necesitas tú también ponerte ciertas tienes que un poco configurar y setear también las cosas, creo yo, que van a ayudar a que esto pues puedas hacer mejor tu trabajo y crear mejores experiencias, sobre todo que lo utilizo mucho en el campo educativo. Entonces, como para ir conceptualizando un poco todo lo que creo que hemos venido pimponeando y creo que hay mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en estos puntos. De repente es como estos 3 bullets o 3 consejos para no volverte dependiente y también para los que nunca han usado, lo han usado muy poquito, saber como estas guías que te pueden ayudar a realmente ubicar correctamente la IA dentro del día a día o de la gestión que haces, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 como puntos. No sé, José, si tú quieres empezar con el primero y así vamos pimponeando. Claro, por supuesto que sí. Uno desde el rol de docente, facilitador, creo que algo clave es la iteración constante que mencionaba, fortalecer la creatividad. Entonces, si eso lo tenemos claro, creo que este primer punto cae de pelo, ¿no? Que la inteligencia artificial tienen que verla como el borrador, pero no como una versión final. Ustedes deberían de ser los editores para que al fin y al cabo podamos tener ese resultado humano y que conecte con las personas, con su público, con su audiencia. Sí, porque ahí para complementar es como tú puedes recibir un montón de información, pero el principal filtro de calidad eres tú, ¿no? Que realmente tramitas lo que quieres. Punto 2. La IA utiliza de repente para automatizar, para tener ideas, pero no para enseñar, ¿no? O sea, no trates de quitar un poco ese rol humano y decir, bueno, ya vamos a crear este curso y lo copio y lo pego, porque ahí es donde se desnaturaliza un poco esa esencia y ese rol activo que debemos tener como seres humanos para utilizarlo, ¿no? Entonces, puedes usarlo, por ejemplo, para, no sé, hacer resúmenes, transcribir alguna información, etcétera, pero no salgas tú de ese rol porque para enseñar ahí está el filtro que un poco conecta con el primer punto que tú decías, ¿no? Claro. Hay un tercer punto, pero para esto quiero explicar algo previo. Y quiero traer a la mesa también un libro que me gusta mucho, que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon. Este libro, explica que nada es original, todo trabajo creativo siempre surge de ideas previas. Y una de las maneras, y te muestra dentro del libro, es muy bueno, lo recomiendo, porque te muestra un poco todas las cosas que tú podrías hacer que son no tradicionales de cómo ser más creativo, ¿no? Te muestra caminos interesantes. Y dentro de ellos, ¿por qué lo traigo aquí? Porque cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, y yo les decía siempre hay que contrastar la información, pero también hay que usar la inteligencia artificial y también no hay que usarla, ¿no? Hay que tener 2 versiones. Para los de marketing, de repente por ahí han escuchado ese término, el A/B testing. Probar si lo que estamos haciendo podría funcionar en públicos distintos o en el mismo público, pero siempre hay que probar con IA y sin IA. Y dentro de este libro también me acordaba mucho de que hablabas que siempre nosotros tenemos que tener 2 tipos de escritorios o espacios de trabajo. Uno que es el digital, en el que siempre estamos con nuestra laptop, y otro es el análogo, que es escribir. Y eso de escribir, porque de hecho acá también nosotros lo tenemos, es bueno porque también fortalece y desarrolla mucha capacidad, sobre todo para la creación, porque al fin y al cabo ser docente también es adaptar contenidos, es facilitar la información y hablamos mucho de la facilitación. Entonces no se olviden, prueben con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. Sí, y ahí como para acotar nada más, que me parece súper valioso lo que dices, ¿no? Esa creatividad, y acá para los que digan, no, es que yo no soy creativo, no, es que yo no voy a poder hacer los prompts idóneos, no sé qué, la creatividad se entrena, ¿no? Todos tenemos la creatividad potencial. Un facilitador una vez me dijo, o sea, finalmente el cerebro es un músculo y si tú quieres que se expanda, lo tienes que constantemente entrenar. Yo también ahí recomiendo un libro que se llama Las ruedas de la creatividad y te habla un poco de cómo funciona este cerebro en el back. Y hay una ruleta que tú puedes ir viendo para ponerte en distintos roles, que cuando tú sales de la forma tradicional de pensar y te pones en otro tipo de roles, también puede generar un montón de ideas adicionales. De hecho, yo eso lo trabajaba un poco con mi equipo. Le decía, ya, ponte en mi rol. Ahora, ¿tú qué me preguntarías
si fueras yo, ¿no? Entonces es cómo empezamos a retar el cerebro en diferentes situaciones. Y es igual entrenar a ChatGPT también en diferentes situaciones, porque de esa manera es donde tú tienes mayor data y puedes como tener mayor calidad también de lo que obtienes, ¿no? Así que eso. Genial, me parece muy genial las cosas que hemos venido compartiendo hoy. Y han fluido muy bien, y es porque justamente también estamos muy alineados a todo esto. Entonces, dicho todo esto, queremos comentarles que hemos preparado un taller en donde yo creo que estamos mezclando mucho la esencia de los facilitadores, no perder tu esencia como facilitador, pero aprovechar al máximo las herramientas de la inteligencia artificial, especialmente con ChatGPT para el diseño de sesiones. Así que hemos preparado en conjunto un taller que estamos seguros que creo que puede ser de mucho uso. Y sobre todo que creo que va a tener un diferencial, que es el de motivación lúdica. Así que, José, ¿qué esperamos un poco de este taller? Sí, tiene un diferencial bastante grande porque la forma en cómo nosotros enseñamos es de manera práctica. Así que esas horas que vamos a estar juntos dentro de ese curso vamos a ayudarte a planificar, estructurar tus contenidos y también darte algunos tips de cómo podrías sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial. Déjame decirte que buscamos empoderar a muchas personas en el uso de estas herramientas que realmente van a ayudar a potenciar tus clases de la manera que tú quisieras. Así que aquí en el enlace que está apareciendo de la página web www.motivacionludica.com vas a poder encontrar todo acerca de este curso. Hemos llegado al final de este podcast. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este primer capítulo orientado hacia el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en el campo educativo. Desde la parte de motivación lúdica, conjuntamente con Joana, queremos extenderles esta invitación para siempre buscar nuevas formas de comunicar y sobre todo transferir el conocimiento, que me parece que es clave. Y la clave no se trata de pelear con la inteligencia artificial, sino de usarla a tu favor. Exacto, así que bueno, este es un primer tema que podrían salir 10 podcasts más, creo que hablando de inteligencia artificial. Pero gracias por estar conectados y también si tienen algún tema adicional de interés, déjenlos en los comentarios, que igual vamos a estar viendo, porque de hecho este es un primer taller, pero la idea es ayudar a muchos profesionales a que sigan potenciando sus habilidades con nuevas herramientas, finalmente para que brillen. Así que creo que vamos por ese camino, así que gracias por escuchar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.